Bueno chicos, pues tal y como hablamos el pasado miércoles, os voy a hacer una pequeña panorámica sobre el último ejercicio, el cuarto de la PEC, para que podáis empezar a trabajar con él, ya que previamente hemos estado viendo todos los elementos fundamentales que hacían falta para poder afrontar el ejercicio. Así que bueno, básicamente deciros que el programa debe gestionar un conjunto de electrolineras, que son las gasolineras de los coches eléctricos. Y bueno, pues aquí vamos a ir viendo toda la información que tengo que almacenar sobre ese programa central. En primer lugar, fijaros cómo en la descripción me dice que se debe caracterizar por incluir un conjunto de puntos de recarga, ¿vale? Conjunto de puntos de recarga significa que tenemos que cada electrolinera esta se caracteriza, ¿qué significa? Que tengo que almacenar una serie de puntos de recarga. Ahora veremos qué es eso de los puntos de recarga. Los servicios adicionales que ofrece, además de lo que es la carga de los vehículos eléctricos, como cafetería, hotel, etcétera, y una localización geográfica, las coordenadas geográficas de dónde está ubicada cada electrolinera de esta. Si nos adentramos aquí, ya vamos a ir viendo exactamente qué información hay que poner. Dice que el programa, que es lo que ha denominado GESelectrera, debe almacenar hasta 10 electrolineras. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener un vector con un máximo de 10 casillas para almacenar electrolineras. Pero fijaros cómo dice bien claro la palabra hasta. ¿Qué significa que utilice la palabra hasta? Pues que no tiene por qué estar necesariamente lleno el vector. Eso es una de las cosas que aprendimos hace un par de semanas. Tenemos un vector parcialmente lleno. Luego necesitaré dos atributos. Por un lado, el vector, y por otro lado, una variable que me diga cuántos elementos hay en el vector en ese momento. Y luego, dentro de cada casilla del vector, dentro de cada electrolinera, pues aquí me decía que teníamos que almacenar el conjunto de puntos de recarga, los servicios adicionales y la localización geográfica. Esto se traduce aquí, en cuanto a los puntos de recarga, me dice que dentro de cada casilla de la electrolinera tiene que haber diversa información, es decir, una estructura, y dentro de esa estructura, uno de los campos de esa estructura es un vector de hasta 20 puntos de carga eléctrica. Es decir, que voy a tener mi estructura fundamental. Ahora veremos que no es la única, pero mi estructura fundamental en mi clase GESelectrera, en mi archivo, será un vector de hasta 10 electrolineras con mi número de elementos que tengo en cada instante, y dentro de cada casilla de electrolinera tengo una estructura. La estructura tiene una serie de campos, ahora veremos exactamente cuáles son, y uno de esos campos es un vector de hasta 20 puntos de carga. ¿Qué almaceno en cada una de las casillas de los puntos de carga? Ahora lo veremos, ¿vale? Bien, pues eso sería una primera panorámica. Ahora en el resto de páginas nos acotamos exactamente qué información hay que añadir, pero una primera panorámica del programa. Un vector de electrolinera y dentro una estructura. Y entre los campos de la estructura, un vector de hasta 20 puntos de carga. Aquí me dice las operaciones que tiene que hacer. Editar una electrolinera, es decir, una electrolinera que ya está dada de alta en el vector, tengo que editarla. ¿Editarla qué significa? Cambiarle algunos de los parámetros. Editar un punto de recarga, es decir, una vez que yo indique como usuario qué electrolinera quiero trabajar, qué punto de recarga quiero trabajar, pues en ese punto de recarga de esa electrolinera tengo que poder editar también, modificar los valores, los campos. Reservar un punto de recarga. Bien, esto lo ahora veremos más adelante, que se hace con otra estructura de datos adicional, que es un vector de reservas. Esas serían las tres operaciones fundamentales. Y luego son dos consultas, dos listados. Un primer listado de las reservas que tengo sobre una electrolinera, ¿vale? Eso
directamente es consultar a la estructura de datos donde tengo las reservas activas y después listar, pero en un calendario, las reservas. Ese listar sobre un calendario lo tenemos que hacer apoyándonos de del tercer ejercicio de las prácticas, ¿vale? Es utilizando el tab, la estructura de datos del calendario que habéis utilizado en la tercera, repito, en el tercer ejercicio. Bien, pues aquí tenemos una serie de pantallazos, vosotros lo vais a ver con más detenimiento seguro, pero inicialmente con los datos fundamentales que tenéis que gestionar. Esto primero se hace todo a través de un entorno de comando, desde un CMD, ¿vale? Y aquí tenéis las diferentes ventanas que vosotros tenéis que dibujar para que en función de la opción que elija el usuario, pues vaya haciendo una funcionalidad u otra. Básicamente esto es lo primero que me tiene que salir, el primer mensaje que me tiene que salir al abrir la aplicación, al ejecutarla, que es básicamente las diferentes opciones que os hemos dicho anteriormente, que he comentado anteriormente, que tiene que gestionar la aplicación. Pulsamos E para editar una electrolinera, P para editar un punto de recarga, reservar puntos de recarga con una R y los listados con L y M. S para salir y directamente cierro el programa. Fijaos que no hay ninguna opción de las que me pide el ejercicio que sea insertar, dar de alta una electrolinera o dar de alta un punto de recarga. Esto es muy importante que lo hagáis de esta manera. Como no tenemos ninguna opción, el programa ya tiene que funcionar sobre unos datos previamente establecidos. Es decir, cuando vosotros ejecutéis para probar esto, en el main previamente tenéis que haber cargado una serie de electrolineras al vector y una serie de puntos de carga a cada una de las electrolineras, porque si no, estamos trabajando sobre vectores vacíos, ¿vale? Entonces vosotros hacéis una precarga y tenéis unos datos ya marcados. Y después, sobre esos datos que ya habéis marcado, pues ya entonces vamos haciendo las diferentes opciones del menú para probar su funcionamiento. Aquí, si damos la primera opción, editar electrolinera, aquí podéis ver cuáles son los campos concretos que tenéis que almacenar sobre cada una de las casillas del vector de electrolinera, es decir, sobre la estructura. ¿Veis? Pues la estructura va a tener un identificador, que es un número entero, un nombre de electrolinera, que es una cadena de caracteres de las últimas cosas que estuvimos viendo en las últimas sesiones, cuántos puntos tiene de carga rápida, de carga semirápida y de carga lenta. El total de puntos, la sumatoria entre puntos rápidos, semirápidos y lentos será el número de puntos, el vector, en este caso, con los puntos de recarga. A diferencia de la electrolinera, como a priori me dicen cuántos puntos de recarga va a tener exactamente, pues el vector S tendrá el número de recargas concreto, ¿vale? En este caso no va a tener, como decía, hasta 20 puntos de recarga, aquí. No es necesario que le hagamos siempre el vector de 20 y el número de elementos, porque en la opción de edición, de editar, pues ya podremos definir cuántas casillas concretas va a tener. Luego, el tipo de estación, si es urbana, ruta o mixta, y las coordenadas, expresadas como longitud y latitud. Ya lo podéis hacer como vosotros queráis. Podéis poner en la estructura de la electrolinera un campo, un entero, longitud, y un float, latitud y otro longitud, o bien podéis definir una nueva estructura que sea posición o coordenada, y la posición y las coordenadas a su vez se repite una estructura que tenga la longitud y la latitud. Me da absolutamente igual. Si incluís simplemente los campos latitud y longitud a la estructura de electrolinera, yo lo voy a dar por bueno. Bueno, pues esa es la información que hay que almacenar de cada electrolinera. Luego, la opción de editar punto de recarga me va a decir qué información tengo que almacenar de cada punto de recarga, que será un identificador. El identificador de la electrolinera me sirve para ver dónde está ese punto de recarga, en qué electrolinera. Eso no es necesario
volverlo a almacenar. El identificador del punto de carga, ese sí es un dato que tengo que gestionar, que tengo que almacenar de cada punto de carga. El tipo de corriente, si es continua o alterna. La potencia y la rodaja mínima de recarga, ¿vale? Esos son los 4 campos que tiene que tener la estructura de punto de carga, ¿vale? Además, por aquí me está dando una serie de una tabla de en función de las características, pues cuáles son los rangos de potencia que actúa, que esos son cuestiones que tendréis que, cuando pedís los datos, que validar, ¿vale? No puede ser que si el punto de carga es de nivel 1 porque es lento y pues tiene que tener solo corriente continua, alterna, no puede admitir DC, ¿vale? Pues eso lo tenéis que gestionar. Y además el rango de potencia tiene que estar entre 2 y 4, si luego si os dan 10, pues tenéis que decir que está mal. Recordar lo que decíamos desde la primera sesión, nuestro programa tiene que ser consistente y la consistencia en este caso implica que los datos que me dan de los puntos de recarga sean correctos. Y si no son correctos, pues que yo le diga que está mal y que lo vuelvan a poner bien, ¿vale? Bueno, pues eso sería con esas dos primeras funcionalidades, además de dar respuesta a las funcionalidades en sí, ya sé toda la información que tengo que almacenar en el vector de la lista de electrolineras. Pero además hay una tercera funcionalidad que es reservar un punto de recarga. Y para la reserva del punto de recarga implica, pues, decir cuál es la electrolinera que quiero reservar, cuál es el tipo de punto de recarga que quiero reservar, me da igual que sea el punto de recarga 1, 2 y 3, si son del mismo tipo, ¿vale? Y la fecha que quiero reservar, la duración, etcétera, etcétera. Para hacer esto, yo lo que os sugiero es que creéis otro vector adicional, que sea un vector relacionado con reservas. ¿De acuerdo? Entonces yo de la reserva almacenaré todos los puntos de recarga de todas las electrolineras en las fechas concretas en las que quiere hacer reserva cada usuario. Luego tendríamos una segunda estructura de datos, un segundo vector, ¿vale? La funcionalidad, veis que es la misma, teclear los datos que yo voy a almacenar, es decir, ese vector reservas también va a ser de tipo struct, de tipo estructura. Aquí está la información que tenemos que almacenar, ¿vale? Y al final, pues, se queda la reserva correctamente almacenada, ¿vale? Entonces, esa es la información que tiene que gestionar. Son 2 vectores de tipo struct, ¿vale? Y cada estructura tendrá una serie de información. Y por último, ya tenemos las opciones de listar. La cuarta y la quinta opción son opciones de listar. La opción 4, listar la reserva de electrolinera, es decir, pues yo pido, yo tengo que pelearme en este caso sobre el vector de reservas, ¿vale? Y en este caso, en vez de mostrar todas las reservas que hay en este momento activas, lo que me pide es, dime la electrolinera concreta que quieres ver las reservas que hay y el mes y el año de la reserva. Entonces yo tengo que ir recorriendo todas las reservas que tengo en mi vector de reservas y en el caso de que el identificador coincida con el que me dice el usuario y la fecha coincida con el mes y el año que me da el usuario, pues mostraré los datos de esa reserva. En el caso de que no, pues no mostraré los datos de esa reserva, ¿vale? Y fijaros cómo además la salida me la muestra organizada por niveles, ¿vale? Es decir, en vez de decir todos los puntos de recarga que están reservados en esa electrolinera en ese mes concreto, me lo muestra en función de los 3 niveles, ¿vale? Bueno, eso sería un requisito en este caso de formato de salida. Y por último, bueno, aquí me dice en el caso de que no existieran reservas cuál es el mensaje que tengo que dar, es decir, es muy importante que seáis fieles. Todos los recuadros con fondo gris son los ejemplos de pantalla que tiene que tener, luego tenemos que ser fieles a cómo especifica y a cómo muestra la información. Y por último, el listado de calendario de reserva es muy parecido, por no decir casi el mismo, de la opción anterior, pero en vez de mostrarla en un formato determinado, la muestra en formato de calendario.
Y esto, repito, tenéis que basaros en el tercer ejercicio de la PEC, ¿vale? Bueno, pues espero que el ejercicio lo tengáis bien enfocado, que podáis utilizar todo lo que hemos estado viendo. Especialmente hay tres cosas fundamentales que tenemos que trabajar. El uso de vectores, especialmente de vectores incompletos. El uso de las cadenas de caracteres, que es de lo último que hemos visto. Y finalmente el uso de estructuras, ¿vale? De la palabra reservada, struct. Bueno, pues espero que os quede claro. Si tenéis alguna duda, sin ningún problema me mandáis correo y ya nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.